Hola, buenas tardes, estimado abogado Rafael Orpita, abogada María Eileen Lara Rivas. Nosotros somos estudiantes de la materia de lógica y dialéctica jurídica del paralelo D. Los integrantes del grupo número 4 somos el compañero Ronald Frank Barzola Reyes, el compañero Álvaro Leonardo Toscano Guachi y quien les habla Emily Francesca Chunga Mendoza. Vamos a realizar un pequeño debate sobre el tema de qué es la argumentación jurídica y sus características. Como primer punto, debemos hacernos la pregunta, ¿qué significa la proposición argumentación jurídica? Iniciemos entendiendo que la palabra argumentación proviene de argumento y esta última, en su acepción más literal, es un razonamiento utilizado para demostrar, probar o refutar otra aseveración. Y este proceso se le denomina lo que es la argumentación y se entiende como una cadena de razonamientos que se hacen valer contra otra posición. El objetivo de lo que es la argumentación jurídica es lograr una adhesión de un determinado auditorio o tratar de convencer a una determinada persona sobre lo que es una tesis o una idea, para lograr que ésta se materialice y se exteriorice en la conducta de estos individuos. Por ende, vamos a necesitar ciertas características de la argumentación para poder lograr nuestro objetivo, entre las cuales tenemos la coherencia, la razonabilidad, suficiencia, claridad, comunicabilidad, alteridad, procedimental y también lo que es la gramatical. Compañero, Bueno, me gustaría apoyar un argumento sobre la argumentación jurídica, que consiste en poner o exponer ordenadamente razones de tipo jurídico, ya sea para poder defender una determinada postura relacionada en el ámbito del derecho. En este caso, la argumentación jurídica es la única y fundamental que radica argumentos, ya sean en derechos de leyes o normas jurídicas, jurisprudenciales. Esto lleva a exponer verbalmente, a favor o en contra, en una temática ya sea determinada para poder postular ejemplos de razonamiento y proposiciones concretas en persuadir o convencer en una vez clara o definición básica de las argumentaciones. También podría decir que es fundamentalmente el entorno jurídico en el ámbito académico. Un ejemplo, en el estudio de la carrera de Derecho y otras relaciones está elaborado una tesis o trabajos académicos para su publicación posterior en el entorno jurídico. La argumentación también tiene aspectos muy importantes que es relación, demanda, citas o algunos casos, tanto ya sea para los abogados, jueces, penalistas, para poder dominar las técnicas de argumentación. En lo político, aunque no siempre la argumentación tenga una propuesta, ya sea coherente, específicamente para la aprobación ya sea de casos netamente de poder público. También diríamos que la lógica como característica es una dialógica persuasiva que va en contra de la argumentación de la lógica. ¿Por qué? Porque es una serie de razonamientos coherentes, generales, de una forma presencial, ya tengan que ser determinada a enfrentarse en una serie de ideas participativas cuando éstas oponen o eminan un receptor en busca de convencer a la persona y ya tenga el objetivo único y fundamental en la argumentación
para poder tener el poder de convencimiento en todo el aspecto y poder tener un diálogo una vez entre ellos. En un caso muy estricto sería en que el orador debe tener el poder de convencimiento y ya debe utilizar varias técnicas en la argumentación jurídica y poder desempeñarse, desenvolver de la mejor manera, ya sea esta en ámbitos públicos, en ámbitos políticos, sociales, en lo que podemos nosotros ya desenvolvernos de la mejor manera. Muchas gracias, compañero Leonardo. Ahora nuestro compañero Ronald va a dar su aporte sobre lo que es la argumentación jurídica. Claro, compañeros, comparto con ustedes el criterio. En todo caso, la argumentación jurídica y sus características no es más que dar razones que justifican una premisa verdadera o probable. No es la posición legal, sino una interpretación que se hace de ello. Estos mismos argumentos son las razones que nos llevaron a dicha interpretación, sea esta considerada como verdadera o probable. Este signo se compone de tres elementos: el significante, el significado y la significación. Algunos teóricos confunden los términos y los utilizan como sinónimos o vocablos significado, significación y sentido, siendo que son cosas radicalmente distintas, llevando a sus afirmaciones a verdades. Se subdividen en argumentos que aseguran la consistencia, argumentos contextuales, argumentos sistemáticos, conceptuales, argumentos por principios, argumentos jurídicos especiales, argumentos prejudiciales, argumentos históricos, argumentos comparativos. Su propósito principal es convencer, como lo dijo mi compañero. El orador debe tener la facilidad de palabras de llegar a su oyente y convencerlo de una manera que tenga veracidad su expresión. Su dialéctica debe ser veraz. Otras personas de la validez de puntos de vista presentados deben de tener la recepción de lo mismo. El quehacer cotidiano del jurista, la argumentación juega un papel determinante en atención a que nos permite la detección de errores fáticos y lógicos. Toda vez que el universo jurídico existe una gran cantidad de disposiciones normativas contenidas en los textos legales que pueden ser ambiguos. La estructura general de un texto argumentativo consiste en la introducción, del desarrollo y conclusión. Cada orden debe ser respetada. Cada de estas partes posee una función diferente dentro de la composición textual. Sobre todo, estar preparado antes de empezar a argumentar, pensar detenidamente a dónde se quiere llegar con lo que estamos expresando. Nuestro argumento debe ser veraz, válido, debe de tener un convencimiento lógico para que el oyente tenga la facultad de aceptación. Y considerando estos puntos muy importantes y claves para argumentaciones jurídicas, al expresar en lo que dice y cómo lo dice, en sobresalir al responder a los argumentos en contra y sobre todo ser sencillo y claro. Eso es, compañero, a mi punto sobre la argumentación jurídica y sus características. Muchas gracias, compañeros. ¿Alguien más que tenga que acotar algo? Bueno, entonces damos por finalizado lo que es el debate sobre el tema de la argumentación jurídica y sus características. Muchas gracias. Ya, para finalizar hemos decidido realizar como una pequeña conclusión en general. Entonces podemos decir que en resumen en sí la lógica legal atrae toda la atención e investigación, ya sea basadas en la forma en la que podemos hablar sobre dos tipos de argumentos. Uno sería sobre la lógica y el otro sería sobre la idea o razón. En este contexto, el argumento legal se convierte en este mecanismo ideal para poder actuar como modelo, porque es necesario para muchas fuentes de capacitación en estos temas y en la academia es responsable como tal del trabajo en sí.
Esta es una pequeña introducción al estudio de la argumentación y lo cual lo pretende es brindarnos conocimientos adicionales sobre teorías previas y teorías estándar de la argumentación legal como tal. Además, podemos tener en cuenta que tenemos que recalcar que es absolutamente importante que haya una buena formación argumentativa, dado que en buena medida la argumentación es lo que le da soporte en sí, lo que le da un fundamento en lo que se supone un apoyo muy importante a la tarea de los jueces como tal. En cuanto a su legitimidad, los jueces tienen la legitimidad en la orden formal, derivada de su nombramiento como fundadores. Pero la legitimidad o legitimización, como algunos lo llaman, en sí es un material de la tarea de quienes imparten justicia. Es decir, que tiene que ver con el hecho de que argumenten bien, y la argumentación jurídica está en algo mucho más complejo en el modelo del Estado constitucional del derecho como tal. Entonces, basándonos en este punto, podemos decir que esto es sí, ya que junto con un modelo tradicional de normas jurídicas que identificamos con el nombre de reglas, ya podemos decir también que las reglas son las normas jurídicas que dejamos de un tipo kelseniano, donde existe un supuesto hecho perfectamente determinado y una consecuencia jurídica igualmente determinado por autores, ya sea como Robert, Alexis, quienes definen a las reglas como mandatos definitivos, es decir, que son normas jurídicas que se pueden cumplir o se pueden violar para argumentarse, pero con reglas. También podemos decir que el método tradicionalmente usado es el de la susupción, la cual puede resumirse en la forma de un silogismo deductivo de corte clásico. Por ejemplo, un silogismo deductivo con el que enseñan en los cursos de bachillerato, donde nosotros teníamos en cuenta en la materia de lógica o en la materia de lenguaje, donde existe la premisa mayor, una premisa menor y por ende también existe una consecuencia o una conclusión lógica necesaria. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con principios, estamos ante normas jurídicas que son mandatos de optimización como tal. Un mandato de optimización supone que se tiene que llevar tan lejos o que se tiene que aplicar de manera tan amplia como sea posible. Tomando en cuenta estos dos elementos fundamentales que se dividen en circunstancias fácticas y circunstancias normativas como tal. Considerando todo lo que se tiene que hacer, dice esta corriente de pensamiento que es una ponderación entre derechos que puede estar entre normas rectas en forma y principios que pudieran entrar en conflicto, de tal forma que nosotros asignemos como intérpretes en el momento de la argumentación jurídica un peso específico a cada uno de los principios y de ahí extraigamos como tal podemos extraer como tal una regla para resolver en sí el caso correcto. Además, también es relevante la consideración de que no es igual la argumentación en un estado de derecho que en un estado constitucional de derechos. En el primero, lo que va a prevalecer siempre son las reglas establecidas en las leyes, y en el segundo, que es lo correcto, prevalecen los principios establecidos en la Constitución y en los derechos como tales de las personas. En tal sentido que la argumentación siempre va a exigir mayor capacidad y mejores técnicas para fomentar adecuadamente la ponderación entre principios en posible colisión. Finalmente, podemos decir que en dicho sentido la argumentación jurídica se ha transformado en una necesidad imperante en el estudio del derecho, pues esta, al no ser un mecanismo de estructuras que nos permite por medio de las razones dar validez a un postulado o proposición, su utilización o adecuación del ejercicio del derecho es trascendental en sí, ya que esta es una actividad enmarcada en dar motivos sobre un hecho en concreto. Estos dos esquemas tienen un grado de complejidad y según su estructura será más amplia y más amplia. En otras palabras, pues tenemos que decir que la argumentación será una actividad lingüística que con el conocimiento bien planteado del argumento nos dará una razón como tal. Eso ha sido todo el trabajo de nuestro grupo y muchas gracias.